Hola, soy Beatriz Tijero, soy neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital de Cruces, aquí en Vizcaya, España, y también soy miembro del Instituto de Investigaciones Neurológicas de Biocruces dentro del grupo de los trastornos del movimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Nada, sobre todo, muchísimas gracias por invitarme y dejar que nada, pues de este pequeño granito de arena en vuestra gran labor. Mi presentación pues va a hablar un poco de un poco lo que yo me dedico y lo que he empezado a estudiar y bueno, pues con ello sigo, que es la utilidad del sistema nervioso autónomo, o por lo menos de su estudio y sus síntomas, para diagnosticar la atrofia multisistémica. No me voy a meter con el diagnóstico de los síntomas en sí, ni del tratamiento, ni nada, sino de cómo podemos utilizarlo, cómo nos puede ser útil para diagnosticar la enfermedad, la atrofia multisistémica. Y todo esto es porque uno de los principales retos, hay muchos, pero uno de los principales retos dentro de la atrofia multisistémica es realmente establecer un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad. A día de hoy, el diagnóstico está basado en criterios clínicos y estos criterios pues, establecen un diagnóstico bien de probabilidad de atrofia multisistémica o de posibilidad. Y esto nos crea, pues, entre otras cosas, muchísima frustración, tanto a nosotros como facultativos, como médicos que tratamos la enfermedad, como a los pacientes y a las familias que, claro, salen de nuestra consulta con un diagnóstico impreciso o dudoso y esto crea eso, muchísimas pues frustración dentro de lo que es la enfermedad y muchas segundas, terceras opiniones, pues porque esto no es fácil de entender alguna vez, que no podemos establecer un diagnóstico de certeza. Y también, además de esta gran frustración, que no es poco, pues supone también que a veces nos puede llevar a fracasar o a no tener éxito en terapias o en futuros tratamientos o ensayos clínicos o estudios, porque realmente estamos mal diagnosticando y estamos poniendo tratamiento a una atrofia multisistémica cuando en realidad no lo era y dejando de poder tratamiento a alguna paciente con una atrofia multisistémica que no hemos podido diagnosticar. El diagnóstico de certeza sigue siendo anatomopatológico, ¿no? Sigue siendo ese estudio del cerebro, histológico del cerebro, que nos confirmará si estábamos o no estábamos frente a una atrofia multisistémica, pero esto es llegar demasiado tarde al diagnóstico. Y claro, lo que nosotros hacemos en vivo y cuando llegan los pacientes a nuestras consultas es ver desde fuera los síntomas, que a veces sí que no, pues son el reflejo de lo que se ve, lo que hay por dentro, pero otras veces no, y nos hace pues eso, estos errores o falsos diagnósticos que no son lo que parecían. Se habla, esto ya está estudiado y demás, se habla que sobre todo está más estudiado en la enfermedad de Parkinson, que es una de las principales enfermedades neurodegenerativas con la que hacemos estos falsos diagnósticos, que a pesar de que el diagnóstico de una atrofia multisistémica o la valoración lo haga un experto en trastornos de movimiento con mucha experiencia, hasta un 10-25%, yo no diría tanto, se producen esos errores diagnósticos. Pacientes que teníamos diagnosticados clínicamente de una entidad y que posteriormente, al hacer el estudio anatomopatológico, se veía que era otra cosa. Sí que es verdad que hay mucha confusión diagnóstica, pero tampoco nos confundimos con cosas muy disparatadas, ¿no? Yo creo que la mayor reto diagnóstico es diagnosticar o intentar determinar ante qué otra enfermedad neurodegenerativa nos podemos encontrar, sobre todo con el Parkinson, cuando inicia sobre todo con mucha disautonomía o con disautonomía precoz. También algunas veces con el fallo autonómico puro, con síndromes cerebelosos. O sea, esto también es decir que, bueno, pues sí que existe confusión diagnóstica, pero tampoco son entidades muy diferentes con las que nos podemos encontrar. Y esto es debido a que pues eso, no podemos todavía o no disponemos de un biomarcador con la suficiente sensibilidad y especificidad para poder utilizarlo y poder diagnosticar a ciencia cierta. Sí que he traído este artículo que es muy reciente, en el que, bueno, pues que
realmente es algo, la búsqueda del biomarcador sensible y específico es algo en los que muchos clínicos y básicos estamos detrás para ver qué puede ser, si algo en la resonancia, si algo en la clínica, si algo en la analítica, como es este caso, y esto, bueno, pues que se están publicando posibles biomarcadores. Esto es algo muy prometedor, que es estudiando en sangre la cantidad de alfa-sinucleína que está en exosomas en la glía y compararla con la cantidad de sinucleína que está en los exosomas de las neuronas podría ser utilidad, y es una simple analítica fácil de hacer y pues eso, más económica que otras cosas. Pero a día de hoy sí que es verdad que no existe un biomarcador, con lo cual lo que tenemos que hacer es una búsqueda de qué cosas nos hacen sospechar con mayor probabilidad una atrofia multisistémica y cuáles no. Y es lo que comento. Sobre todo la principal caballo de batalla para poder diagnosticar es el Parkinson, cuando tiene también mucha disautonomía. Sabemos que en la atrofia multisistémica hay dos fenotipos diferentes, pues la atrofia multisistémica con rasgos más parkinsonianos y la atrofia multisistémica más cerebelosa. Cuando una atrofia multisistémica se presenta con síntomas parkinsonianos y un Parkinson se presenta también desde inicio con clínica autonómica, nos es muy, muy difícil diferenciarlos clínicamente y nos puede llevar a error. Si bien es cierto que la clínica es muy similar, sí que es verdad que el sustrato anatómico por el cual se producen estas manifestaciones autonómicas en la atrofia multisistémica y en el Parkinson es diferente. En la atrofia multisistémica, la mayoría de los síntomas autonómicos se producen por un fallo central en las neuronas más del sistema nervioso central y los núcleos del tronco del encéfalo, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, que están más preservados estos núcleos, pero lo que se daña es más las fibras por donde los nervios, por donde nuestro sistema nervioso autónomo bien recibe las señales del entorno o bien manda las señales para poder adaptarnos a estos cambios de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de diámetro de las pupilas, de sudoración, que son necesarios en nuestro control, ¿no? Esto es un poco el resumen. Lo que ocurre en la atrofia multisistémica es que es muy raro encontrar una afectación del ganglio y de las fibras simpáticas y parasimpáticas, las fibras autonómicas periféricas, y donde nos encontramos mayor alteración es en las astas intermediolaterales de la médula y en los núcleos del tronco del encéfalo. A diferencia de lo que ocurre en el Parkinson, que a pesar de tener disautonomía, donde se ve la mayor afectación son en esos ganglios y en esas fibras simpáticas, y se encuentra poca o nada de alteración a nivel central del tronco del encéfalo y de las astas intermediolaterales de la médula. Con esta teoría, lo que intentamos ver es, pues en principio, establecer por lo menos si existe o no existe un fallo autonómico, ¿no? Cuando nos encontramos un paciente con algún síntoma parkinsoniano, con algún Parkinson que ya con algún rasgo atípico, lo que es útil es para determinar si, por ejemplo, sus caídas es debido a que tiene una hipotensión ortostática, si la incontinencia o estas alteraciones urinarias que nos cuenta un paciente de 70 años o 65 con un poco de parkinsonismo es porque tiene problemas en la próstata o porque tiene alterado el sistema urinario, o si los problemas estos de sudoración nos lo cuenta y es debido a algún fármaco o es debido a que realmente tiene una hiposudoración a nivel periférico. También es útil para determinar la afectación subclínica. A veces los pacientes o la hipotensión, estas alteraciones no se ven de manera clínica y sí que las podemos detectar cuando hacemos estudios más dirigidos. Y lo más útil y lo que realmente podría ayudarnos a diferenciar entre una enfermedad por atrofia multisistémica o un Parkinson es ver si este daño que ya hemos determinado que existe, este fallo autonómico, es más porque está alterado a nivel central o es más porque esté a nivel periférico. Nosotros, esto es un artículo que publicamos en nuestro grupo hace años, en el que lo que hicimos fue mirar pacientes que habíamos diagnosticado con atrofia multisistémica tipo Parkinson y pacientes con Parkinson, y miramos las características que tenían, las características también, los síntomas autonómicos. Y sí que es verdad que como grupo los pacientes con atrofia multisistémica
puntuaban más en las escalas autonómicas, tenían más síntomas, estaban más afectados, pero no nos servía para diferenciar un paciente único. Quiere decir, un paciente con Parkinson podía tener algún síntoma desautonómicos, con lo cual no nos servía para diferenciar paciente a paciente, pero sí que es verdad que como grupo ya se sabe que la atrofia multisistémica tiene más manifestaciones autonómicas que los enfermos de Parkinson. Bueno, ¿cómo medir esta afectación que he comentado, que pueden ser síntomas que se manifiesten claramente o síntomas que estén ahí subclínicos? La inmensa mayoría de grupos, y lo que hacemos es mirar la función autonómica cardiovascular. Esto, la inmensa mayoría de pruebas están derivadas de esta escala de Ewing y Clark, que eran endocrinos realmente, que lo que miraban era la afectación autonómica derivada de la diabetes, porque esto marca un pronóstico en la enfermedad y pues bueno, un ajuste de tratamiento. Y lo que se basan realmente es en la homeostasis de la tensión arterial, ¿no? Nosotros quiero decir, los individuos sanos, mantenemos la tensión arterial en un equilibrio según necesitamos y detectamos, la tensión arterial se detecta en los receptores, en los vasoreceptores del seno carotídeo y el arco aórtico. Mandamos la información a través de nervios a nuestro sistema nervioso central para decirle si está subiendo o está bajando la tensión. Nuestro sistema nervioso central lo integra, sabe lo que está haciendo y manda la información. Si baja la tensión, si detecta que está bajando la tensión, aumentará la secreción de vasopresina, aumentará la frecuencia cardíaca y aumentará también las resistencias vasculares periféricas, aumentando la liberación de noradrenalina para así mantener la tensión. A diferencia de, pues, si baja la tensión, disminuirá, o sea, si sube la tensión, disminuirá la frecuencia cardíaca y disminuirá también la liberación de noradrenalina para una mayor vasodilatación y así poder bajarla. Perdonad. Pues en base a eso lo que hacemos es, bueno, sabemos eso, que en la atrofia multisistémica estos centros que coordinan, estos centros que coordinan la información y que mandan luego lo que es la información o las órdenes están alterados en la atrofia multisistémica y en la enfermedad de Parkinson estarían más alterados estos nervios que son los encargados de mandar la información a los sitios o los órganos efectores. Bueno, las mediciones de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se pueden hacer bien de forma manual, con un esfingomanómetro, con un electrocardiograma o ahora estos dispositivos más modernos que lo que hacen es monitorizar latido a latido la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y ver cómo se comporta, sabiendo cómo se comporta la frecuencia cardíaca en un sujeto sano, en un test de respiración, pues podemos ver cómo se comporta en nuestro paciente. Esto es un ejemplo de un paciente patológico con una frecuencia cardíaca fija. Esto sí que ocurre lo mismo, es un paciente con Parkinson concretamente, pero bueno, que ocurriría lo mismo en muchos pacientes con atrofia multisistémica. La maniobra de Valsalva es otra de las maniobras que se utilizan, que consiste en hacer una aspiración con la glotis cerrada y aumentar la presión intratorácica para que disminuya el retorno venoso, el llenado de cavidades derechas, izquierdas y disminuya la tensión y pongamos en marcha este arco varorreflejo. Se utilizan varias mediciones, esto de aquí es una maniobra de Valsalva normal con las 4 ondas de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y la bradicardia compensadora, y esto es una maniobra de Valsalva patológica donde no se detecta la bajada de tensión arterial, no se pone en marcha esa vasoconstricción que se debería haber, ni aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, aquí aumenta un poquito, ni aumenta la tensión arterial. Y esto es el test de basculación, ¿no? Para detectar lo que sometemos es a estar los pacientes en reposo, tomándoles la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y les sometemos a un estrés ortostático que lo que hace es, pues bueno, pues por gravedad baja la tensión e intenta testar otra vez este arco varorreflejo y mediante él pues podemos detectar la hipotensión ortostática, los síncopes, los cardioinhibidores, vasodepresores, etcétera.
Una vez que hemos detectado si existe un fallo autonómico, esto realmente las maniobras anteriores lo único que nos detectaban era si existía o no existía un fallo autonómico, pero somos incapaces con ellas de decir si es más central o periférico, pues nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Es más central y no estamos ante una atrofia multisistémica o es periférico y es un Parkinson o un fallo autonómico puro? Bueno, para ello tiene algo de utilidad la respuesta de la noradrenalina. La noradrenalina circulante en reposo depende, esto es algo discutido, pero bueno, fundamentalmente depende del número de terminales simpáticos periféricos que la liberen, ¿no? Liberen estos terminales simpáticos al torrente circulatorio. Cuando nos ponemos de pie, este estrés ortostático supone una liberación de noradrenalina, con lo cual la noradrenalina en sujetos sanos debería subir. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde existe una denervación tanto cardíaca como de los vasos, la noradrenalina está baja en reposo, pero como cuando nos ponemos de pie, como nuestro sistema nervioso central detecta esta caída de tensión arterial, es capaz de mandar el estímulo y liberar la poca noradrenalina o lo que queda ahí en esos terminales, liberarla y aumentar. Esto es justo lo contrario a lo que ocurre en la atrofia multisistémica, donde los terminales simpáticos en reposo están indebles, o sea, no están dañados, con lo cual los niveles en reposo de noradrenalina son prácticamente iguales a los normales, pero lo que falla es eso, al tener un fallo central, no podemos detectar esta bajada de tensión y no podemos aumentar esta noradrenalina o podemos aumentarla muy poquito, con lo cual sube poco, ¿no? Entonces, esto sí que es algo discutido, pero se ha planteado como utilidad en el diagnóstico diferencial entre un fallo autonómico periférico o un fallo autonómico más central. La vasopresina es otra de las hormonas en las que también puede ayudarnos a diferenciar, ¿no? La vasopresina se libera aquí y bueno, pues en el fallo periférico, en el Parkinson, donde hay un fallo periférico y tendemos más a la hipotensión, los niveles en reposo tienden a estar más altos en respuesta a esta hipotensión y suben mucho, como todo este arco central está preservado, suben mucho cuando nos ponemos de pie. Esto no ocurre cuando estamos ante un fallo central como es la atrofia multisistémica, donde los niveles pueden ser normales, no se detecta esa hipotensión que pueda haber y tampoco, como no detectamos la hipotensión al ponernos de pie, pues no cambia, cosa que sí que tiene que ocurrir en un sujeto sano. Bueno, sí que es verdad que esto tiene valor, pero bueno, pues ha habido un artículo del año pasado en el Clinical Autonomic Research donde nos comentan que, bueno, pues sí que tiene algo de valor tiene mucho valor para detectar si existe un fallo y su severidad, pero sí que es verdad que su labor es muy limitado porque entran en juego también esto es como muy teórico, pero entran en juego muchas más cosas para, por ejemplo, los niveles de noradrenalina, cuánta capacidad tenemos de recaptarla, de destruirla. Entonces, bueno, pues sí que tienen un valor un poco limitado. Otra de las pruebas complementarias que puede ser útil para determinar si el fallo es más central o periférico es el SPECT-MIBG. Es una prueba de medicina nuclear que lo que consiste es inyectar al paciente un radiotrazador, que es un análogo de la noradrenalina, y se pega a los terminales simpáticos periféricos que llegan aquí al corazón. Como hemos comentado, en la enfermedad de Parkinson hay una denervación de estas fibras simpáticas, con lo cual si inyectamos este radiotrazador y miramos la imagen posterior, pues nos encontramos con imágenes como esta, en las que no se aprecia el corazón, aquí debería estar marcado, y lo que apreciamos realmente es el hígado, porque el radiotrazador se elimina por el hígado, pero ocurren imágenes frías como esta, que en la inmensa mayoría de los pacientes con Parkinson se da, y en la atrofia multisistémica en principio, como esto está preservado, se pega ahí el radiotrazador y debería ser normal, o la inmensa mayoría es normal. Esto es un estudio del 2019 de nuestro grupo donde comparábamos hemos hecho MIBG en pacientes con Parkinson, diferentes parkinsonismos o mutaciones en las que se ve más o menos alfa-sinucleína, y lo comparamos con
sujetos controles y pacientes con atrofia multisistémica, y lo que se ve es esto, que los pacientes controles y la atrofia multisistémica pacientes con atrofia multisistémica presentan ratios de captación mayores, que significa que sí que hay inervación cardíaca, mucho más superiores a lo que ocurre en enfermos de Parkinson, donde pues se produce esta denervación y esta alteración en el ratio MIBG. Pero también, este ha sido un artículo muy reciente también de revisión de Movement Disorders, en el que nos comentan que, bueno, que sí que puede ayudar en determinados casos, en parkinsonismos en que tenemos ahí algo de duda, pero tampoco tiene ni la sensibilidad ni la especificidad suficientes para utilizarse únicamente como herramienta diagnóstica. O sea, podemos apoyarnos en ello, pero no nos podemos basar únicamente en el MIBG para poder establecer un diagnóstico. Esto es otra de las herramientas también que utilizamos como prueba complementaria, y es medir la sudoración, que la sudoración depende de estos terminales simpáticos colinérgicos que estarían dañados en fallos periféricos como la enfermedad de Parkinson y preservados en la atrofia multisistémica, y es el SUDOSCAN. Es una prueba muy sencilla, rápida, en la que podemos ver si existe o no existe una hiposudoración o una alteración de la sudoración periférica y de la fibra periférica colinérgica. Es otra manera de ver esta sudoración, lo utilizan en otros hospitales, nosotros no hemos utilizado, salvo en algún caso así de fallo autonómico muy localizado, pero consiste en eso, son sustancias que cambian de coloración con la presencia de sudor, y nos pueden decir, sometiendo a calor, si existe una afectación más periférica, si una afectación más central o está preservado. Y esto es algo también novedoso, y es la microscopía confocal de la córnea. La córnea está muy inervada de fibras simpáticas y autonómicas y dolorosas, y es transparente. Con lo cual, con las herramientas necesarias o suficientes, podíamos mirar el número y la densidad de estas ramas que llegan a la córnea y ver si hay una denervación o no. Su valor todavía está por determinar para poder diferenciar la atrofia multisistémica del Parkinson, pero bueno, yo creo que puede tener un valor. Y bueno, pues un poco de resumen, realmente eso es muy útil para ver o no ver la presencia de fallo autonómico, y no creo que tenga un valor como algo único. Si no tiene, o si hay una alteración en el SPTMBG, no es una razón suficiente para decir que no tienes una atrofia multisistémica, pero realmente yo creo que es una pieza más en este puzzle, y que es de utilidad pues para poder llegar a un diagnóstico. Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias.